El iPhone 15 comienza a tener más fuerza en los círculos tecnológicos. Por eso, aquí repasamos todo lo que sabemos del próximo terminal de Apple hasta el momento, con información actualizada a medida que se conoce más acerca de los planes del gigante de Apple. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos iPhone 15, todo lo que sabemos sobre el nuevo smartphone de Apple. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. ¿Cuándo sale el iPhone 15? Empecemos hablando acerca de cuándo sale el iPhone 15. Pues bien, no hay una fecha estimada por el momento. Lo cierto es que este año podemos estimar posiblemente de manera más certera cuándo sale el iPhone 15. Esto es porque desde el medio Macrumors habrían descubierto que entre los días 15 de septiembre y el 7 de octubre estaban bloqueados en los calendarios de vacaciones de los empleados de Apple. Es casi seguro que el nuevo iPhone llegará en algún momento de septiembre. La firma suele presentar sus nuevos modelos de smartphone en septiembre a través de un evento o keynote. Posteriormente, sigue el gran lanzamiento, para el cual la firma siempre anticipa un gran volumen de asistencia a sus tiendas y un buen volumen de trabajo. Es por ello que parece certero, señor, que el iPhone 15 será lanzado en algún momento durante la segunda mitad de septiembre de 2023. Por tanto, si nos preguntamos o alguien nos pregunta cuándo sale el próximo iPhone, vamos a tener grandes posibilidades de acertar si ofrecemos esa horquilla del mes de septiembre. Probablemente ese dato no se aclare de manera definitiva hasta bien próxima la fecha. iPhone 15 sin botones. ¿Cómo será el diseño? Una de las grandes incógnitas para esta generación de dispositivos es lo concerniente a cómo será el nuevo terminal. Se ha llegado a hablar incluso de un iPhone 15 sin botones. ¿Cómo? ¿Un iPhone sin botones? Pues sí, este ha sido uno de los objetivos de Apple desde hace años, en pos de crear un terminal libre de puertos y de cualquier adición que sea más que el propio terminal como un único objetivo compacto. En este caso, se habla de un iPhone 15 sin botones que podría ser el elegido para inaugurar esta senda. Por el momento, los primeros rumores apuntan a que el dispositivo sí tendrá los botones a los que estamos acostumbrados, pero que ofrecerán una respuesta áptica, como el botón de inicio que llegó en el iPhone 7. De esta manera, podríamos tener un iPhone 15 sin botones, pero con la apariencia tradicional. Apple conseguiría un primer paso en el doble objetivo para lograr un terminal sin alteraciones en su marco, eliminando los botones con respuesta física como tal. Es desde luego un acercamiento mucho más probable que el de suprimir todos los botones de manera radical de una generación a otra. De igual modo, se espera que el diseño del cuerpo del dispositivo redonde de manera ligera sus bordes en pos de una mejor ergonomía. Además, la disminución de los marcos en el frontal permitiría estirar el diagonal de la pantalla hasta las 6,2 pulgadas, frente a las 6,1 actuales. Por último, todos los modelos contarían con la isla dinámica, el recorte interactivo en la parte superior donde se alojan cámara y Face ID. Estrenada con los modelos Pro de la anterior generación, se extendería en esta ocasión también a las versiones más económicas del modelo smartphone. ¿Tendrá el iPhone 15 USB-C? Una de las grandes preguntas a lo largo de los años es cuándo llegará el USB-C al iPhone. No iba a ser una excepción este año, y ya son muchos los rumores que apuntan a un iPhone 15 USB-C. La adopción de este estándar es una teoría que en realidad ha dejado de serlo tras admitir la propia Apple que tendrá que dar su brazo a torcer para cumplir con los requerimientos de la Unión Europea al respecto. Aunque es seguro que el iPhone 15 tenga USB-C o si el salto se llevará a cabo en una generación futura, lo cierto es que la balanza se inclina más y más del lado de la primera opción. Cámara y capacidades fotográficas. La cámara del iPhone 15 es uno de los aspectos que más atención atrae sobre sí. Con cada nueva generación, la firma de Cupertino se esfuerza por mejorar en enorme medida este apartado, algo que le ha granjeado ubicarse de manera constante entre los fabricantes con mejor módulo fotográfico en un smartphone. En el caso del iPhone 15 y su cámara, todo parece indicar que las novedades se centrarán de manera muy especial en el modelo mayor. De este modo, el iPhone 15 Pro Max sería el primer smartphone de la casa en incorporar una lente en formato periscopio con una capacidad de aumento de manera óptica muy superior a la de sus hermanos. Esta es una característica que ya hemos visto de manera repetida en terminales de otras marcas. Ahora podría llegar por fin a los smartphones de la firma de la mano del citado Pro Max, diferenciado aún más el modelo superior del resto. Otras características del próximo iPhone.
Además de lo mencionado, es de esperar que los iPhone 15 Pro y 15 de estándar no compartan el mismo procesador. Apple comenzó a hacer esa distinción por primera vez el año pasado y, salvo sorpresa, seguirá así. De esta manera, el iPhone 15 Pro dispondrá del más novedoso procesador de la firma, mientras que el modelo base llegaría a los consumidores con el chip A16 Bionic que montan los iPhone 14 Pro en la actualidad. Asimismo, otro de los apartados en los que el iPhone 15 Pro mejorará será en la memoria RAM. Las últimas filtraciones señalan que este modelo elevará el mismo de los 6 a los 8 GB, reforzando el desempeño del terminal. Sus hermanos menores, por el contrario, mantendrían los 6 GB actuales. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. iPhone 15, un heredero digno. Si entramos en materia en relación a los modelos que llegarán al mercado, el más económico de todos será el iPhone 15. Este será el terminal base, como viene siendo habitual, aunque este año será más interesante, principalmente por la inclusión de la citada isla dinámica que ahora servirá para equiparlo en cierta medida a los modelos Pro. Por lo demás, se espera que salte también al USB-C y conserve otros elementos ya conocidos como la doble cámara trasera. iPhone 15 Pro, continuando con el legado. Concepto del iPhone 15 Pro por 4RMD. El otro de los modelos que llegará sí o sí en 2023 será el iPhone 15 Pro. Este contará con las últimas innovaciones de Apple y seguirá en la línea de los años anteriores. Como se decía, mantendrá la triple cámara trasera, aunque ahora con una nueva lente en formato periscopio, además de mejorar su procesador RAM, y si nada cambia, el iPhone 15 Pro será el modelo más premium que la firma comercializará este año. iPhone 15 Ultra, ¿realidad o ficción? La llegada de un modelo iPhone 15 Ultra que corone la gama de smartphones de Apple es uno de los rumores que ha ido cogiendo cuerpo de manera reciente. Sin embargo, el acostumbradamente fiable Mark Gurman de Bloomberg revelaba de manera reciente que los Cupertino preparan dicho modelo para 2024. Esta terminal dispondría de mejores materiales y capacidades fotográficas que el resto de modelos, y algo más, seguramente. Pero como señala la periodista, no habría tal iPhone 15 Ultra, sino que se trataría de un cambio para la próxima generación. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. En esta ocasión me toca despedirme, pero estoy muy seguro que nos veremos en un próximo video, así que ¡hasta pronto!